¿Qué tal? Un saludo muy cordial para todos los que nos acompañan en Gaceta Asgardiana el día de hoy. Es un honor para mí poder expresarle al doctor Floris Buitz mi saludo a nombre de la comunidad y del Comité de Ciencia en Asgardia, el Comité de Parlamentarios en Asgardia, siente un orgullo muy especial por un premio que ha recibido recientemente el doctor Floris Buitz. Al respecto, quiero compartirles pantalla, claro, y manifestarles esta alegría de poder hablar de su trabajo como científico. Muchos de nosotros, sí, nos gusta imaginar mundos futuristas que recreen una realidad que nos encantaría sucediera. Pero ¿qué pasa con el doctor Floris Buitz? Él realmente va a crear las condiciones para que esto suceda o se aplace, dependiendo de la investigación que se realice en torno a las posibilidades del cuerpo humano para establecerse en una colonia en cuerpos celestes o en una arca, o definitivamente los que ya están haciendo trabajo en la Estación Espacial Internacional, cuáles son sus condiciones y prospectos de vida a futuro después de haber permanecido por un tiempo considerable en la Estación Espacial Internacional. Y de esto se trata. Él comenta, orgulloso de haber recibido el premio Resultados Convincentes, Salud Humana en el Espacio. Y bueno, identificar cambios estructurales y funcionales en los cerebros de los astronautas que regresan del espacio es la labor de esta investigación. Y la Sociedad Astronómica Estadounidense y el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional y la NASA le otorgan este premio. Es un honor para todo el equipo de Brain VTA, señala el científico Floris Buitz, recibirlo, ¿sí? Aquí lo vemos con sus colaboradores más cercanos en esta investigación. La foto fue tomada en el taller de la NASA que se realizó en Galveston en febrero del 2024. Recientemente ese taller tuvo lugar en una ciudad de los Estados Unidos. Y pues es un orgullo para mí poderles comentar esto. Esta nota yo la extraigo de la página donde comparte en LinkedIn información el doctor Floris. Para mí es muy interesante poder compartirles. Él hace mención de las personas que lo acompañan, de sus cualidades como científicos y de el intenso labor y la responsabilidad que todos ellos tienen al desempeñarse como científicos investigando una serie de condiciones que podrían en un momento determinado hacer viable la vida en el espacio. Sabemos perfectamente que él ha estado trabajando de manera muy cercana con Sirius 23 y toda la investigación pragmática y toda la investigación teórica que resulte de ello nos va a dar un compendio fabuloso de investigación donde se van a colocar los pros y los contras, la viabilidad y la no viabilidad para que un ser humano permanezca eh, de manera prolongada en el espacio. ¿Qué le pasa al cerebro? Eso lo sabe el doctor Floris Buitz. Y bueno, ¿y qué le pasa a nuestros órganos en general, a nuestro aparato circulatorio? Sabemos muy bien que hay una serie de factores que no nos ayudan para permanecer mucho tiempo en el espacio. Sin embargo, es una de las eh, magias de la ciencia, hacer que las cosas sean viables y posibles en un momento en el cual todos nosotros esperamos suceda. Así que le mando un saludo a nombre de toda la comunidad del Comité de Ciencia al doctor Floris Buitz por este premio tan merecido y por su incansable labor como científico. Es un orgullo contar con él en el gobierno de Asgardia como ministro de Ciencia. Con todo mi respeto y admiración,
Felicidades, doctor Floris Boitz. Hasta pronto.